Vamos a estar leyendo en Efesios 4:13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos a estar leyendo allí. Y después en el libro de Gálatas. Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos a esperar que mis hermanos lo tengan por allí. Efesios 4:13. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a estar leyendo también Gálatas 5:25. Ahorita en lo que terminemos la lectura, mis hermanos, le voy a pedir a mis hermanos de adoración, por favor, que se coloquen por acá por las sillas, a los músicos, a todos, por favor, que se coloquen por acá. Gálatas 5:25 dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. El siguiente, mi hermana, 26. No seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Amén. Vamos a estar orando. Padre Celestial, te glorificamos, te bendecimos. Grande y maravilloso eres, precioso y glorioso Salvador. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Toma todo el control, mi Dios amado, de tu siervo y de tus hijos, mi Señor. Imparte tu palabra, Padre Celestial, y que seas tú abriendo nuestro entendimiento y nuestra vida, mi Dios amado. Te glorificamos y te bendecimos. Gracias, mi Dios. Amén. No se vayan a sentar un momentico, mis hermanos. Hoy no tenemos láminas, mis hermanos. Ayer el Señor me cambió las láminas por estas láminas que están acá anoche. Amén. Él quiere algo especial el día de hoy, así que vamos a hacerlo especial. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios sea el que ministre, que sea el Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Y para eso vamos a entonar un cántico sin músicos, sin nada. Solamente nosotros entonando cántico a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, así como cuando estemos con Él cantando Santo, Santo, Santo. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú. Cántele a su Dios allí con su voz,
Deje que el Espíritu Santo sea el que cante por usted, sea el que ministre sobre su vida. Alce su voz. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gloria a Dios, amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Qué bello, qué hermoso es adorar a Dios con nuestra voz, solos así. Muchas veces, por supuesto que sí, gloria a Dios por los músicos, por los adoradores, los bendecimos y son de bendición, pero también tenemos, mi hermano, que cantarle a Dios con nuestra voz, dejar que el Espíritu Santo se mueva, dejar que sea esa adoración que brote desde dentro de nosotros y que sea ese Espíritu Santo dándonos esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que necesitamos. Seguimos hoy, mis hermanos, no crean que no vamos a seguir. Seguimos con el estudio, ¿verdad?, del fruto del Espíritu. ¿Y vamos por dónde? ¿Por dónde vamos, mis hermanos? ¿Por cuál vamos? Por la bondad, fue el de la semana pasada. Pero hoy, ¿qué nos toca? Hoy nos toca la fe, amén. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. La fe, lo que nos mantiene, lo que nos sostiene, ¿verdad? Lo que hace que nosotros caminemos hacia adelante. Pero hoy no vamos a ver conceptos, hoy no vamos a ver teorías, hoy no lo vamos a hacer así, porque el Espíritu Santo se quiere mover hoy, y el Espíritu Santo hoy quiere traer sanidad, quiere traer libertad, quiere traer liberación. Entonces vamos a estar todos en esa sintonía precisamente de la fe, pero de esa fe que nos va a libertar, de esa fe que hoy va a traer sanidad sobre cada uno de ustedes. Hoy hay sanidad sobre sus vidas, hoy hay sanidad sobre sus mentes, hoy hay sanidad sobre sus cuerpos, hoy hay libertad en el nombre de Jesucristo. Entonces vamos a leer un momento en Hechos 7:54. Vamos a empezar por allí, en Hechos 7:54 al 60. Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. A Esteban lo habían agarrado, ¿verdad?, un siervo de Dios, y lo habían colocado preso y lo estaban acusando, pero él en medio de esas acusaciones se paró y empezó a predicarles, empezó a anunciarles a Jesucristo. ¿Seguimos? Mas él, estando lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno él? Del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué debemos estar llenos nosotros? De ese Espíritu Santo. Y por eso este estudio del fruto del Espíritu, porque ese fruto debe estar reflejado en cada uno de nosotros. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él estaba allí preso, le estaba predicando a ellos, iba a ser próximamente apedreado, pero a él no le importaba eso. Él seguía con un espíritu gozoso, porque él sabía dónde estaba fundamentado, en dónde estaba su fe y hacia dónde él iba precisamente. Que no importaba si le quitaban su vida, él sabía cuál era su destino, quién lo estaba esperando, hacia dónde iba él. Y eso es la fe. Muchas veces queremos oír muchos conceptos, queremos ver muchas cosas, pero hoy vamos a ver ejemplos de la fe. Ejemplos como el de este hombre Esteban, que estaba allí sufriendo en un momento, y lo vamos a ver en el versículo 59, mi hermana.
versículo 59 dice, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí estaba ese hombre, apedreándolo, recibiendo piedras en su cuerpo, en su cabeza, y él lo que hacía era invocar el nombre de Dios. ¿Qué mejor ejemplo de fe necesitamos nosotros que el de este hombre Esteban precisamente? Y hay otros también que vamos a estar viendo, pero Esteban allí sufriendo físicamente, pero en el espíritu conectado con Dios. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que Dios demanda de nosotros. No la fe de que vamos a hacer una cruzada de fe, de que vamos a hacer esto. No, esa fe donde estamos cimentados en la palabra de Dios, donde nada nos va a mover de los caminos de Dios, donde no importa lo que venga, no importa lo que esté pasando, yo estoy fundamentado sobre esa fe y la fe en Jesucristo. Y él sabía quién era Jesús, él sabía a quién le estaba sirviendo. Y ahí estaba recibiendo las piedras. Y él viendo la gloria de Dios, viendo los cielos abiertos y viendo la plenitud de Jehová de los ejércitos y de Jesús a su diestra allí. ¡Wow! Sorprendente. En medio de la muerte, en medio del sufrimiento, viendo algo distinto. Teniendo una visión distinta de lo que le estaba pasando. Él no se estaba fijando en las piedras que le estaban cayendo. Yo no sé si él sentía o no dolor. Posiblemente sí estaba sintiendo dolor, pero en su espíritu él estaba conectado con su Salvador. Él tenía una conexión allí directa y no importaba que le estaban cayendo a piedra. Él estaba glorificando a su Dios y le estaba dando señales de su fe a esas personas que lo estaban apedreando. Tanto así que en el versículo 60 del capítulo Hechos 7, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué dijo? En medio de su sufrimiento ahí, Señor, no le tomes en cuenta lo que ellos están haciendo. Tremendo acto de fe. Eso es lo que se llama fe. No la fe esa que muchas veces nos quieren vender afuera. Fe de prosperidad, fe de que todo lo vamos a recibir, fe de que todo va a ir perfecto, de que no nos va a pasar nada, de que no vamos a tener sufrimiento. Sí, vamos a tener sufrimientos. Sí, vamos a tener luchas y pruebas. Sí, vamos a tener conflictos. Pero en medio de esos conflictos, nosotros podemos ser como Esteban. Nosotros nos podemos mover como Esteban, estar conectados con ese Espíritu Santo, que no importa que recibamos piedrazo, que no importa que nos tiren lo que nos tiren, estamos allí fundamentados sobre la roca firme. Amén. Tenemos otra historia, mis hermanos, otro ejemplo más de fe. Y hoy no vamos a ver esa fe de que siempre vemos, no, hoy vamos a ver otro tipo de fe, como la de Esteban precisamente, y como la de un hombre que todos conocemos de la Biblia, que es Pablo. Pablo también, tremendo hombre de fe, ¿verdad? Decimos que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Y sí, ciertamente es el padre de la fe, pero también hay hombres en la Biblia que marcaron con su fe la historia, como Esteban. Esteban marcó la historia con su fe allí, recibiendo piedrazos, alabando a Dios, viendo los cielos abiertos y diciéndole, Padre, no les tomes en cuenta lo que ellos están haciendo. Cuando nosotros estamos en dificultades, ¿será que estamos haciendo como Esteban? ¿Será que nos postramos delante de Dios y no vemos la situación, sino que veamos ese cielo abierto? Veamos esas ventanas de los cielos que Dios tiene preparadas para nosotros y que están abiertas en el día de hoy. Porque créanme, mi hermano, esas ventanas de los cielos están abiertas hoy para que usted, sea lo que esté atravesando, sea la enfermedad que usted tenga, hoy reciba sanidad,
hoy reciba libertad. Hoy se rompen cadenas y ataduras, mis hermanos. Créanlo allí, porque por medio de la fe es que Dios va actuando. Mientras que yo voy aquí enseñándoles, mis hermanos, el Espíritu Santo va a ir tocando. Va a ir tocando allí, va a ir dando sanidad, va a ir dando libertad. Y eso es lo que quiere hoy el Espíritu Santo. Eso es lo que Él hoy determinó. Y se los digo para que ustedes estén entendidos y estemos en ese mismo espíritu. En el Espíritu Santo de Dios y en esa libertad que Él está tocando sus corazones y sus vidas en este momento. En Hechos 16:25. Y hoy vamos a estar viendo es el libro de Hechos, mis hermanos. Hechos 16:25. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Ellos estaban presos también, así como Esteban, los agarraron también, y ellos estaban allí. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Orando y cantando himnos a Dios. Cantando, glorificando a Dios. En medio de que ellos no tenían libertad física, tenían una libertad espiritual. Esa es la verdadera fe, mis hermanos. Esa es la verdadera fe que Dios quiere ver en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestras familias. Que así estemos presos, así estemos oprimidos, estemos orando y estemos cantando y estemos adorando ese poderoso nombre de Jesucristo. En medio del cántico, así como Saúl llamó a David para que él le tocara, y en medio de ese cántico, de ese tocar ese instrumento, Saúl recibía libertad. Saúl recibía de ese Espíritu Santo de Dios también, y ese Espíritu Santo le traía libertad y le traía paz. Así debemos ser nosotros también, mis hermanos. Vamos a exaltar esa fe que decimos que nosotros tenemos. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? ¿Dónde se demuestra esa fe? Se demuestra así como Esteban, se demuestra así como Pablo y Silas, que estaban allí presos. ¿Y qué pasó luego en el versículo 26 allí? Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Allí presos, y por medio de ese cántico, por medio de esa oración, las cadenas de ellos fueron rotas. Las cadenas físicas, pero hoy nosotros tenemos cadenas espirituales. Hoy hay cosas que nos oprimen, hoy hay cosas que nos contienen, y ese Espíritu Santo hoy, precisamente con el cántico que entonamos, con la oración que estamos haciendo, ese Espíritu Santo empezó a obrar y empezó a reventar cadenas y empezó a traer libertad y empezó a glorificarse sobre su pueblo. Empezó a glorificarse sobre la vida de cada uno de ustedes. No hace falta que alguien le ministre, no hace falta que alguien le toque. Lo que hace falta es que ese Espíritu Santo de Dios sea el que se pasee en medio de nosotros, que sea Él caminando en medio de nosotros. Así como yo camino hoy, así está el Espíritu Santo caminando en medio de su casa, en medio de su pueblo, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo restauración. Las cadenas de ellos fueron rotas, las prisiones que ellos tenían, Dios las rompió, las soltó. Cada cadena que hay en nuestra vida, cada enfermedad que hay en nuestra vida, hoy es suelta en el nombre de Jesucristo. Hoy el Señor se va a glorificar y se está glorificando allí. Allí usted sentadito, allí donde usted está, allí está el Espíritu Santo. Ahí está Jesús pasando su mano sanadora, su mano redentora, llevándose toda dolencia, llevándose toda enfermedad. Allí en la tranquilidad, en la paz, en el reposo, ahí está el Espíritu Santo de Dios también. Wow. Y aquí quiero dar un testimonio, mis hermanos, que está fresquecito. Y de verdad eso me impactó mucho. Y eso viene de parte de Dios precisamente, porque precisamente cayó con la fe.
Y fue que el hijo mío, Abraham, él está trabajando como paramédico y ayer o antier, sí, le tocó trasladar a un paciente. Tuvieron un accidente de tránsito. La esposa y el esposo venían de una vigilia. Y tuvieron un accidente. Y en el accidente, gracias a Dios, a la esposa no le pasó mayor cosa. Pero el esposo sí quedó gravemente herido. Y se estaba desangrando. Se estaba muriendo y ellos lo estaban trasladando. Pero en medio que ellos lo estaban trasladando, ese hombre iba cantando y adorando a Dios, iba glorificando a su Dios, se estaba desangrando allí, estaba perdiendo su vida allí, pero él iba gozoso, iba hablándole a mi hijo y diciéndole: todavía hay una oportunidad para ti. Ven a los pies de Cristo. El Señor te está llamando. Y él estaba perdiendo su vida física, pero su vida espiritual, él la tenía allí como Esteban, conectado con el Espíritu Santo de Dios. Y el hijo mío me dice: papá, quedé sorprendido, porque ese hombre se estaba muriendo allí, se le estaba derramando la sangre. Y él lo que hacía era cantar y adorar a Dios, glorificar el nombre de Dios y darme palabra a mí también. ¡Wow! Eso es fe, mis hermanos. Eso es estar cimentado en la roca, en la verdadera fe. Esa es la fe que nosotros debemos tener. Y de verdad me sorprendió mucho eso. Y el Señor sabe todas las cosas. Y sabe por qué lo hizo con él. Y sabe también por qué lo hizo en este día, ¿verdad? Y sabe por qué Él maneja todas las cosas. Él tiene el control de todo. Y cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Él toma el control de todas las cosas, mi hermano. Pónganse en las manos de Jesucristo. Pónganse en las manos de Jehová de los ejércitos. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Él lo ha prometido y Él lo hará, mi hermano. Vamos a fundamentarnos en esa fe inconmovible, en esa fe como ese siervo, ese varón que iba desangrándose y murió, mis hermanos. Ese siervo murió físicamente, pero su espíritu y su alma hoy están con Jesús, hoy están con el Padre Celestial, hoy se está gozando, porque hasta la última hora estuvo dando palabra de Dios. Hasta la última hora estuvo glorificando el nombre de Dios. ¿Qué va a pasar si nosotros no estamos fundamentados en la verdadera fe? Si nosotros no mantenemos nuestra fe, mis hermanos. En la Biblia es clara, vendrán tiempos más difíciles, vendrán tiempos más duros. Posiblemente pueda haber persecución para la iglesia, para los hijos de Dios. De repente aquí en Venezuela no lo estamos viviendo, pero hay en muchos países, en países africanos, en países del Medio Oriente, donde hay cristianos presos por anunciar el nombre de Jesús, por su creencia. Ayer se cantó acá una canción africana. ¿Cómo es que es el nombre? Malaika. Y eso me hacía recordar algunos países de allá, mis hermanos, que están en sufrimiento los cristianos. Eritrea es un país que de repente no conocemos, pero allí los cristianos están presos. Hay muchos cristianos presos en Somalia y en muchos otros países de África, mis hermanos. Y nosotros estamos aquí gozándonos hoy, podemos reunirnos y muchas veces entonces nos da flojera y nos da pesar. Y muchas veces entonces llegamos a última hora. Y ellos que están allá presos, estoy seguro que ellos están como Pablo y Silas, adorando y glorificando el nombre de Dios en medio de su cárcel, en medio de que estén presos. ¿Será que nosotros tenemos que esperar a que lleguen las prisiones para nosotros fundamentarnos sobre esa fe? Para nosotros hacer como Pablo, como Silas, como Esteban, como este varón que atendió a mi hijo. ¿Será que tenemos que esperar hasta allí para que esa fe brote? No, mis hermanos. Desde hoy esa fe tiene que empezar a brotar en cada uno de nosotros.
Declare usted mismo allí sobre su cuerpo, sobre su familia, sobre sus hijos que hay libertad. Declare allí donde usted está que hoy recibe la sanidad que usted estaba esperando. Declare hoy en ese precioso nombre de Jesús que allí hay sanidad, que allí hay libertad, que hoy se rompen las cadenas y las ataduras, que hoy recibimos la paz de Jesucristo sobre nuestros corazones. Eso es lo que hoy quiere hacer el Señor. No quiere hacer más nada sino eso. Él hoy se ha determinado a que cada uno de los que estemos aquí, si tenemos fe, esa fe como esos hombres, hoy salgamos libres de aquí, creyendo la palabra que Dios te está hablando hoy a ti allí. Independientemente a cada uno, Dios le está dando una palabra, Dios le ha dicho algo, y ese algo Dios lo va a hacer. Ese algo ya lo empezó a hacer. Ya que estoy buscando aquí en mis láminas, mis hermanos. El Señor me... Nada, sí, súper creativo. Pero hay que hacerle caso a papá, ¿verdad? Cuando Él manda. Ya yo estaba preparando mis láminas y todo, así como a mí me gusta. Señor, no. Nada de láminas, nada de conceptos, nada de explicaciones. Hoy quiero algo distinto con mi pueblo. Hoy quiero algo distinto con mi casa. Y por eso fue que hoy, empezando la adoración, mis hermanos, y se lo digo acá públicamente, había una opresión. Había algo pesado sobre la congregación. Había algo que no dejaba que fluyera el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el ambiente espiritual, las huestes de maldad, saben lo que el Espíritu Santo de Dios hoy está haciendo acá. Saben que Él venía a libertar y querían crear una opresión, pero esa opresión se fue en el nombre de Jesús. En Hechos 27, Hechos capítulo 27, versículo 13, téngalo por allí, mi hermana, pero quiero contarle otra historia de Pablo precisamente. El Señor había hablado con Pablo, Dios, y le había dicho: es necesario que tú vayas a Roma. Es necesario que tú comparezcas ante el César y vayas a Roma. Y él ya tenía eso claro en su mente: yo tengo que ir a Roma. Pero ¿de qué manera iba a ir? Bueno, el Señor fue creativo también con él. Y hizo que lo metieran preso también, que lo agarraran y lo metieran preso. Y lo montaron en un barco rumbo a Italia. A veces nosotros, el Señor nos da una palabra: tú vas a ir a tal sitio, tú vas a hacer tal cosa, y nosotros pensamos: wow, ya me vienen a buscar en limusina, ya estoy hecho. El Padre me habló, el dueño del oro y de la plata, no me va a faltar nada. Y muchas veces no es así. Ahí está Pablo, tremendo hombre de Dios. Dios le dijo: vas a ir a Roma, tienes que comparecer allá. Pero ¿cómo lo llevó? En un barco hacia Italia, preso, como preso. No lo llevó con pompas y platillos, no lo llevó con grandes cosas, sino lo llevó ahí en la humildad. Porque en la fe también se mueve en medio de la humildad. Esa fe que estamos viendo hoy precisamente. Entonces ahí en Hechos 27:13 dice: y soplando el austro, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alzando velas, iban cerca de la costa de Creta. Entonces estaba soplando una brisa y ellos iban de camino. Todos los presos que estaban allí, que eran más de 200 presos, junto con Pablo. Pero en medio de esa travesía, en el versículo 14, mas no mucho después dio en ella un viento repentino que se llama Euroclidón. Ellos iban tranquilos y de repente vino un viento recio que se llamaba Euroclidón y empezó a mover ese barco. Y se empezó a mover todo. Y empezaron los problemas.
y empezaron las dificultades. Y así estamos muchos de nosotros hoy. Ese viento ha venido arreciando sobre nuestras vidas, ha venido golpeando a nuestra casa, ha venido golpeando a nuestros cuerpos, pero en medio de ese viento, en medio de todo eso, está el Señor y Él tiene el control de cada uno de nosotros. En medio de cada circunstancia que nosotros atravesamos, ese viento que estaba presentándose allí en ese barco que iba Pablo, no era para muerte. Lo que hoy tú tienes no es para muerte. Lo que hoy está pasando no es para destrucción, es para un propósito, es para que esa fe que Dios ha depositado en ti salga a flote, para que se demuestre lo que tú tienes, de qué estás hecho. ¿Estás hecho de carne o estás hecho de espíritu? ¿Qué tienes en ti? Ese viento Euroclidón ha venido para eso, para demostrar dónde estás fundamentado tú, en dónde estás parado, qué es lo que tienes que hacer. En el versículo 19 y 20 de ese mismo capítulo dice: y al tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de las naves. Ellos habían echado las anclas, habían echado cosas para como que el viento no los moviera, pero se dieron cuenta que el viento iba a destrozar, la tempestad iba a destrozar ese barco completo, y ellos tuvieron que soltar todo y dejarse llevar a la deriva, que los llevara el viento a donde determinara ese viento, porque ya vieron que no podían seguir luchando contra él. Hoy, mis hermanos, usted está luchando contra un viento. Es necesario que usted suelte su propia fuerza, que usted suelte su propia capacidad y la deje a un lado, y deje que el viento del Espíritu Santo sea guiando su vida en medio de esa situación. En el versículo 20: y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Ahí dice que de nuestra salud, pero ellos ya habían perdido toda la esperanza de vida. Ya los que estaban en ese barco dijeron: ya aquí nos morimos, aquí ya no hay más nada que hacer. Ya habían perdido su esperanza, su fe, todo lo que ellos pensaban que iban a hacer, todo lo que ellos pensaban que iban a tener, ya no lo iban a tener. Ellos dijeron: ya aquí morimos. Pero había un hombre de Dios, había alguien que sabía en quién está fundamentado y dónde está su fe. Había alguien que sabía que Dios le había dado una palabra y le había dicho: tú tienes que comparecer en Roma ante el César. Y cuando Dios nos da una palabra a nosotros, no importa el viento que venga, no importa la situación que venga, eso se va a cumplir, porque Dios lo ha determinado así. Esa palabra se va a cumplir. Y Pablo lo tenía bien clarito. Y él sabía: aquí yo no me voy a morir. Y de paso, ninguno de ustedes se va a morir tampoco. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Y no porque él sea el papá upa, no porque él sea el papá de los helados, como dicen por allí, sino porque ya Dios le había dado una palabra. Y porque ya él estaba claro en que él tenía que comparecer allá. Y ya él sabía para qué el Señor lo había llamado. Y entonces él se paró en medio de ellos y le dijo: ya va, espérense, cobren ánimo, no estén tristes, tranquilícense, aquí nadie va a morir. ¿Por qué la angustia? ¿Por qué el lloro? ¿Por qué el sufrimiento? Y eso me hace recordar cuando estaba Jesús en la barca con sus discípulos y Jesús allí durmiendo, complacido, y sus discípulos angustiados: nos hundimos. Y fueron a despertarlo: bueno, Señor, pero es que tú no tienes cuidado de nosotros. Y nosotros muchas veces vamos a donde Dios: Dios, tú no tienes cuidado de mí. Mira lo que me está pasando, mira a mi hijo, mira mi empresa, mira mi negocio, mira lo que está pasando. Y el Señor se levanta como hoy, tranquilamente, y se pasea en medio de nosotros. Nos dice: tranquilo, no está pasando nada. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto sufrimiento?
¿Por qué tanto movimiento? Si yo estoy aquí, si yo me estoy paseando en medio de ustedes, si yo soy el que toco, si yo soy el que hago, si yo soy el que transformo. Cuando yo digo que pase, pasa. Hasta donde yo diga que se acabó, se acabó. Yo tengo el control de tu situación, te dice el Señor. Yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé el viento que ha venido sobre tu vida. Yo soy el que soy. Entonces, ¿por qué tanta bulla? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto ruido? Si yo te tengo en mis manos. Y así se levantó Jesús con sus discípulos. Aquí estoy. Querían que me despertara. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está Jesús paseándose en medio de nosotros. Solo crean que Él está allí. Y que Él está tocando. Y que Él está transformando. Y que Él está rompiendo cadenas y ataduras. En medio de esa tempestad. Le pediste a Dios que se levantara. Le dijiste a Dios, ¿dónde estás? Le dijiste, ¿qué está pasando? Él te dice hoy, aquí estoy. Dime qué pasa. Dime cuál es tu preocupación. Dime cuál es tu angustia. Dímelo. Ten paz. Ten tranquilidad. Yo soy el que tengo el control. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, mi hermano. En el versículo 22 dice, versículo 22, de Hechos 27 dice: mas ahora os amonesto, hablando Pablo, que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave. Tengan buen ánimo, no habrá pérdida de ninguno de ustedes, no habrá pérdida de sus familias, solo de las cosas materiales, solo de lo que se puede recuperar. Y si hay alguna pérdida como ese varón que perdió su vida, no es pérdida, es ganancia. Es ganancia. Así que tengamos hoy buen ánimo. Nos lo dice Pablo. Pablo nos lo dice, tengan buen ánimo. Levántense, porque están en ayuna, porque están en sufrimiento, porque esas caras largas. Levantémonos. Levantemos adoración a nuestro Dios. Eso es fe. Que este hombre se haya parado allí y le haya dicho, ninguna pérdida habrá de vosotros. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que Dios le había dicho. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué ha determinado en tu vida? Tú eres un hijo, una hija de Dios, y Él ha determinado cosas hermosas para tu vida. No importa lo que está pasando, Él ya ha dado una palabra y ha dado una determinación el día de hoy. Así que agarrémonos de esa palabra y hagamos como Pablo. En el versículo 25, y ya para ir culminando, mis hermanos, ya se me acabaron las láminas. En el versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cómo te lo ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Dios nos habla a todos. No le habla solo al pastor, a los ancianos, a los líderes. A todos Dios nos habla. Hoy Dios te está dando una palabra. A cada uno independientemente Dios le está hablando aquí. Hay una palabra general aquí, pero el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Está hablando a tu mente. Está transformando. Está renovando. Está levantando. Está quitando la sombra que había sobre tu vida. El peso que tenía sobre tus hombros. Hoy se ha quitado en el nombre de Jesús. Hoy ha abierto puertas el Señor. Así como Esteban vio las ventanas de los cielos abiertos y vio la gloria de Jehová y a Jesús a su diestra, así hoy se han abierto esas puertas. Así hoy se han abierto esas ventanas de los cielos sobre cada uno de nosotros. Allí, sentaditos, tranquilitos, el Espíritu Santo está tratando.
Y ahora sí, para culminar, versículos 33 y 34 de Hechos 27. Dice, y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día. ¿Por qué día de tu prueba y de tu circunstancia estás? Ellos tenían 14 días que no comían, que no querían hacer nada, que se habían echado al abandono, que habían dicho aquí ya no hay esperanza. A pesar de que Pablo al tercer día ya le había dicho, pero cobren buen ánimo, pero anímense. En ese día sí cobraron buen ánimo, se levantaron, pero al transcurrir los días volvieron de nuevo a recaer, porque eran como las ondas del mar que van y vienen. Y así está nuestro ánimo muchas veces, y así está nuestra vida. Hoy estamos gozosos, gloria a Dios, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero de repente pasan los días y nos empezamos a minalar, nos empezamos a rebajar, nos empezamos a hundir. ¿Por qué día de esa prueba y de esa circunstancia estás hoy? Sea más allá de la 14ª, o sea que ya tienes años, el Señor hoy te tiene una palabra. Aquí dice, este es el 14º día. ¿Qué esperáis? Y permanecéis en ayuno, no comiendo nada. En el 34 dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Él sabía en quién estaba confiando. Él sabía la palabra que Dios le había dado. Y le decía a ellos, ni aun un pequeño cabello de su cabeza va a perecer, se va a perder, porque aquí todo se va a salvar, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios, porque aquí ha venido el Espíritu Santo a tratar con cada uno de nosotros y te dice, tu casa y tu familia son mías también, no son tuyas, son mías y me pertenecen. Y no importa por qué día vayas, cobra buen ánimo, levántate. Tu hijo será restaurado de cadenas, de opresión, de ataduras, de enfermedades también. No importa la condición que esté, allí habrá libertad. Tu vida hoy ha recibido libertad allí, en la tranquilidad. Allí no te tiene que tocar nadie, solo el Espíritu Santo que se va paseando.